Yo soy Patrick, buenas tardes, un cordial saludo para la profesora Diana Villarán Carolina Muñoz. Soy el intendente Andreu Joan Cabeza Murillo, adscrito a la siguiente DOT. Me corresponde realizar una exposición audiovisual correspondiente a la actividad de razonamiento cuantitativo número 1. El propósito principal es profundizar de manera analítica en un concepto fundamental del álgebra, el cálculo y la geometría analítica. La función lineal. Esta herramienta no es solo concepto teórico abstracto, sino un modelo matemático indispensable para la toma de decisiones y análisis estadístico. A lo largo de la presentación realizaremos un recorrido completo por su definición, graficación, tipos dependientes y su aplicación práctica en el contexto de nuestra función policial. En la siguiente diapositiva construiremos nuestro conocimiento, donde plantearemos la pregunta esencial: ¿qué es desde el punto de vista matemático una función lineal? En términos generales, una función es una regla correspondiente a una relación de dependencia entre dos magnitudes o variables, donde a cada elemento del conjunto de partida que llamamos variable independiente, denominándolo variable dependiente, al asignarle al término lineal. La teoría nos indica una característica matemática crucial: la variable independiente está elevada estrictamente a la potencial 1, es decir, su exponente máximo es el número 1. Matemáticamente, la estructura algebraica explica que define este comportamiento se describe de la forma general x igual a mx más b, donde la variable y representa el resultado que cambia según los datos, siempre sin ninguna clase de excepción, dará como resultado una línea recta continua. En la siguiente gráfica comprendemos la teoría. Es momento de pasar a la práctica analítica y resolver cómo se grafica de forma correcta una función lineal. Si bien en la geometría se sabe que solo se necesitan los puntos para trazar una recta, metodológicamente el camino más seguro, ordenado y pedagógico es el método de tabulación, el cual consiste en la construcción de una tabla de datos bidimensional para calcular las coordenadas. El procedimiento técnico requiere que seleccionemos valores numéricos arbitrarios para asignárselos a nuestra variable independiente x. Por recomendación y facilidad de cálculo, siempre se sugiere elegir números enteros pequeños y que se encuentren cercanos al origen del plano cartesiano, tales como el -1, el 0 o el 1. Vamos a revisar las sustituciones aritméticas una por una en nuestro ejemplo práctico para ver cómo se proyectan los puntos antes de unirlos con una regla fija. En la siguiente gráfica, el tercer elemento fundamental que compone nuestra actividad académica consiste en analizar la pendiente de una recta detonada con la letra M. Desde la definición formal de la geometría analítica, la pendiente se entiende como la razón de cambio o de cociente entre la variación del eje vertical y con respecto a la variación del eje horizontal. En palabras mucho más sencillas y comprensibles, la pendiente mide de forma exacta el grado de inclinación, la rapidez o la velocidad con que una línea recta va a subir o a bajar a lo largo del plano cuando va avanzando horizontalmente. La fórmula para hallarla cuando conocemos los puntos cualesquiera es la diferencia de las ordenadas dividida por la diferencia de la asinta. Dependiendo de los valores numéricos y sobre todo el signo algebraico que posee esta constante n, clasificaremos el comportamiento de las rectas en 4 tipos esenciales. En la siguiente gráfica analizaremos los primeros dos comportamientos de la pendiente. El primer tipo es la pendiente positiva, que ocurre matemáticamente cuando el valor de la cociente n es un número estrictamente mayor que 0. Cuando nos encontramos ante este escenario, la recta exhibe un comportamiento visualmente creciente. Eso significa que al observar el gráfico de izquierda a derecha, la línea proyecta de manera ascendente hacia arriba, indicando que ante cualquier incremento en los valores de x se produce de forma proporcional un incremento en los valores de y. Por otro lado, el segundo tipo es el pendiente negativo, la cual se presenta cuando el valor numérico es n es menor que 0. En este caso, la recta manifiesta un comportamiento geométrico descendiente visualmente al hacer el recorrido analítico de izquierda a derecha. La línea de forma descendente
hacia abajo traduce en que medida que los datos variables independientemente X aumentan, los valores Y disminuyen. En la siguiente diapositiva veremos las últimas dos clasificaciones de la pendiente del plano. El tercer tipo corresponde a la pendiente nula, la cual se produce cuando el valor de la pendiente n es exactamente igual a 0. Al ser el valor de la inclinación nulo, la recta carece por completo de subidas o bajadas, lo que da como resultado una línea perfectamente horizontal que corre de forma paralela al eje X. Eso nos enseña que no importa qué tan grandes o pequeños sean los cambios introducidos en la variable X, la variable dependiente y jamás va a sufrir alteraciones, manteniéndose constante. El cuarto y último tipo es la pendiente indefinida. Ese es el caso geométrico especial que ocurre cuando la recta se posiciona de forma completamente vertical, siendo paralela al eje Y. En esta situación, el cambio en el eje horizontal X es 0 y le determinamos aplicar la fórmula matemática. Nos veríamos obligados a realizar una división por 0, la cual representa una indeterminada matemática en los números reales. Por este motivo se concluye que la pendiente de una línea vertical no se puede calcular. En la siguiente gráfica visualizamos lo que acabamos de explicar. En este diagrama podemos apreciar de manera simultánea cómo interactúan los cuatro tipos de pendientes del espacio geométrico. Observen cómo la línea verde sube mostrando el crecimiento positivo, la línea roja desciende mostrando el negativo, la línea horizontal azul representa la estabilidad de una pendiente igual a 0, la línea vertical muestra la indeterminada del sistema. Comprender este resumen visual es una destreza analítica fundamental, ya que nos permite interpretar de un solo vistazo el comportamiento de cualquier fenómeno físico o estadístico que estemos modelando, identificando patrones de evolución de forma inmediata sin necesidad de recurrir a los cálculos numéricos primarios. En la siguiente gráfica desarrollamos una estructura teórica instrumental e indispensablemente planteamos la pregunta de cierre práctico. ¿Para qué sirve realmente una función lineal en nuestra área policial? Las matemáticas constituyen herramientas operativas esenciales que nos permiten sustentar investigaciones sobre bases científicas e irrefutables. Una de las aplicaciones más críticas y con mayor validez jurídica se manifiesta en la especialidad de tránsito y transporte, especialmente dentro de la reconstrucción de un accidente de tránsito. Cuando se presenta un siniestro vial, las unidades de policía judicial recopilan evidencia física forense. En este punto se utiliza un modelo físico-matemático linealizando que vincula de forma directa la distancia de un frenado de un automotor con el coeficiente de adherencia del asfalto. Si las condiciones de la vía son estables, la distancia física que la toma a un vehículo a detenerse por completo tras bloquear el freno. Se puede modelar por una función lineal dependiente de la variable física del terreno. Al medir la longitud de la huella de frenado quemada en la vía, los peritos calculan matemáticamente la velocidad con que iba el automotor. En la siguiente gráfica podemos observar otro estudio analítico en el cual vamos a irnos a la seguridad ciudadana tomando como ejemplo el comportamiento del delito del homicidio. En el gráfico podemos ver una progresión constante de 40, 60 y 80 hurtos en un lugar específico. Al aplicar el modelo lineal sobre esos datos históricos, el sistema traza una línea recta de tendencia y calcula el valor de su pendiente. Si los analistas observan que la pendiente obtenida es el tipo positivo, se genera una alerta científica inmediatamente para los comandantes de las unidades, indicándonos que este delito está experimentando un crecimiento sostenido y que es obligatorio reestructurar un despliegue ante la seguridad ciudadana para mitigar el delito. Si la transformación es negativa, significa de que los resultados están siendo positivos y está disminuyendo este flagelo en concerniente al hurto. En la siguiente diapositiva vale la pena sintetizar los tres pilares que justifican la importancia del razonamiento cuantitativo y la función lineal en nuestro perfil profesional. En primer lugar, nos otorga precisión absoluta en los peritajes judiciales, la evidencia técnica sustentada en ecuaciones matemáticas
elimina la subjetividad en las investigaciones criminales. En segundo lugar, permite la optimización de recursos al conocer tendencias mediante modelos lineales. La institución puede distribuir y de fuerza las patrullas de manera estratégica en los lugares y horas donde se está presentando el delito. En tercer lugar, se convierte en un escudo para la prevención del delito, transformando la seguridad pública en un enfoque puramente reactivo y no preventivo, y respaldando la ciencia de los datos. En la siguiente diapositiva podemos concluir con total seguridad tres puntos claves. Primero, que la función lineal trasciende las aulas de clase y se consolida como un modelo de pensamiento estructurado fundamentalmente para organizar la información del entorno. Segundo, que la pendiente es la clave matemática universal que nos revela la dirección, el crecimiento y el descenso de cualquier fenómeno social o delictivo bajo un análisis científico. Y el tercero es la aplicación activa en la ciencia policial que garantiza las decisiones institucionales. No se basan en una intuición, sino en datos técnicos que verifican datos del rigor científico necesario para nuestra actuación policial. Con esto doy como por terminada la sustentación. Muchísimas gracias, profesora. Quedo pendiente a cualquier situación ante la exposición. Muchas gracias, Dios y patria.